Recuerdo de estar jugando en una especie de jardín seco, o sea, pura tierra nomás. Me encontré un juguete que alguien me había tirado y ya estaba medio roto. Pero por alguna razón yo le daba más valor a las cosas que yo podía arreglar que las cosas nuevas que me regalaban. Hacía todo un mundo en base al juguete y la tierra, ¿no? Dijiste algo muy importante, ¿no? No supieron llegar a ti. Y con el arte, tus papás sí supieron encontrar tu camino. Yo creo que lo más seguro y lo más simple para ayudar a un niño es encontrar sus lados seguros, ¿no? O sea, ¿para qué sus Sus potencialidades, fortalezas, sus claro. fortalezas, ¿no? Porque en algún momento ese niño va a ser autónomo. De cierta forma, nosotros venimos a esculpir a nuestros hijos, ¿no? En mi caso, en lo que es la técnica de modelado, en todo ese proceso puedes tú perder la fe, pero tú tienes que tener convicción, ¿no? Fe y mucha pasión para saber de que esa segunda oportunidad o tercera va a ser mucho mejor que la primera. El otro Edén es un conjunto de seres imperfectos, Qué bueno. porque el Edén en sí como concepto es el lugar Claro, primordial, el paraíso, perfecto. perfecto. Nosotros nunca fuimos expulsados. Estamos en el Edén. Para mí la creatividad está en el método o la forma en que tú escoges para resolver circunstancias, problemas, retos de tu día a día. Hay existir y las ganas de existir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Facto. Hoy día tengo un invitado muy especial, Ítalo Flores. Ítalo Flores es un artista plástico con mucha experiencia, de hecho bastante trayectoria aquí en nuestro país. Vamos a hablar con Ítalo para, uno, conocerlo, dos, ver cuál es el camino para la creatividad y tres, entender todo el mundo de artes plásticas que quizás para muchos no es tan conocida, igual que para mí. Ítalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a De Facto. Estoy muy bien. Me tomé un café que me ha levantado, de verdad. Pues, estaba un poco cansado en la mañana, pero ya estoy súper pilas para conversar contigo. Me imagino, me imagino. ¿Y por qué cansado? ¿Qué hora te despiertas, Italo? Normalmente a las 7, 8. Ujú. No soy del club de las 5 de la mañana, no lo logro, pero últimamente por todo el trajín de la exposición, Ah, estás con la presentación. también los clientes con los que tengo que cumplir en la empresa, Ujú. este, sí, pues está complicado porque llego tarde a mi casa, ¿no? Y el trabajo en escultura es un trabajo muy físico, Claro. ¿no? Toma mucho de ti, de tu cuerpo, de tu energía, ¿no? No es una justificación para levantarse tarde, pero de alguna manera tengo que justificarlo, pues. Claro. Eh, qu- La chama del escultor, amigo. ¿Cómo así llegas a este mundo de la escultura? Por una serie de eventos no pactados, al menos conscientemente, ¿no? Porque no es que a mí me enseñaron a hacer escultura de niño o tengo algún familiar Ah, no tenías afín. ninguna cercanía a este tipo de arte. No. Ya con el tiempo he ido intentando armar un mapa mental, virtual de en qué momento yo entro a esto y si es que mi familia tiene algo que ver indirectamente. Yo creo que sí, ¿no? Pero directamente no hay un plan para esto, ¿no? Simplemente me gustaba mucho dibujar de niño, era lo mejor que sabía hacer, era mi lugar seguro, me iba terriblemente en los otros cursos, em, salvo en comunicaciones o en literatura, porque mamá era profesora de literatura y si no hacía bien eso ya iba a ser pues el colmo, ¿no? Claro. Pero ha sido muy difícil mi etapa escolar porque tuve muchos tropiezos y quizás solamente, digamos, mi acercamiento a lo que es artes plásticas era como que el espacio que yo tenía como más seguro para mí, ¿no? Y he ido creciendo con eso, primero pensando que era un hobby y en algún momento descubrí que era una carrera, ¿Pero lo porque estudiaste? sí, claro, estudié artes Ujú. plásticas de manera profesional, hoy ejerzo como profesional, ya hablaré de eso. Pero en un comienzo yo no sabía que esto era una carrera, no sabía que para ser artista se estudiaba. Y eso habla también ahora cuando te dicen sigue tus sueños, muchos se guardan deberías estudiar algo como ingeniería. ¿Te pasó eso? Sí, me pasó eso, me pasó que si no era eso, de repente podía estudiar derecho como la carrera de mi papá, Ujú. ¿no? Ah, tu papá es Papá, un abogado. gran abogado, ya muy bien.
Entonces mi papá obviamente pensando en el futuro de su hijo era como que, ya, pues tú también podrías hacer esto, ¿no? Ya que para matemáticas eres un negado, y en letras no estás tan mal, Claro, te gusta un poco la historia, eres un poco flojo leyendo, pero eso se puede arreglar, ¿no? claro. Lo entiendo y también creo que como padre me preocuparía, ¿no? Y qué vas a hacer más adelante, ¿no? Pero creo yo que esa es una forma de pensar de otra generación, ¿no? De si esto funcionó para mí, esto también puede funcionar para ti y lo vamos Claro. replicando, ¿no? Y la familia de abogados, la familia de doctores, la Claro, familia... y por lado de mi papá, la mayoría son abogados, por ejemplo, ¿no? Por lado de mi mamá, la mayoría son maestros, o economistas, o también, no sé, amas de casa, de todo, ¿no? Entonces, ser artista no era algo que estaba en el guión de mi familia, ni paterna ni materna, ¿no? Estaba, digamos, como una pulsión escondida, quizás por ahí. Sé que mi abuelo fue joyero Ah, mira, y yo creo que lo ofició más como más me cercano. salía bien, es lo que me enseñaron en mi tierra. Porque cuando llegó acá a Lima, sobrevivió con eso con su familia y hasta que le dio una especie de parálisis, Ujú. no sé si por una condición genética o por estrés, y ya no pudo ser el mismo. Y tuvo que Mira, dejar ese oficio y dedicarse a otras cosas, ¿no? claro. Pero tu papá, tu abuelo entonces fue joyero. De cierta forma es un artista plástico, De cierta forma, entonces ¿no? yo creo que como te digo, he estado identificando que ha habido una pulsión, ha estado latente, Ujú. ¿no? Y en algún momento, toda esta concentración de energía, de creatividad, de ganas Lo que de se hereda no hacer, se hurta. de hacer las cosas con las manos, Claro. terminó aflorando en mí, Ah, qué ¿no? bueno. Qué bueno, has venido a rescatar la tradición de tu abuelo. Yo creo que sí, no sé si era de manera consciente, Claro. pero estoy intentando ver, ¿no? Que esto no es gratuito y que hay que ser agradecidos, ¿no? Ujú. Qué Con buen mensaje, todo ¿ah? lo que haya pasado detrás, Ujú. ¿no? Porque mucha gente se esforzó antes que yo para yo poder tener esta seguridad, tener esta estabilidad que tengo acá en Lima, ¿no? Claro. ¿De dónde viene tu familia? Por el lado de mi papá, de Ancash, todos son de Pomabamba. Ah, ok. Tanto mi abuelo como mi abuela son de Pomabamba, se conocieron allá y decidieron migrar a Lima, como la mayoría de familias Claro, de en la época de los Lima, ¿no? 70, me imagino. Claro, ¿no? Ujú. Y bueno, así comenzó todo, ¿no? Ay, Y qué por el lado de mi chévere. mamá, todo Sacó fue, adelante a tu papá, que era abogado. claro, tuvieron tres hijos, ¿no? O sea, dos hijas mayores y mi papá que era el menor. Por el lado de mi papá. Y por el lado de mi mamá, todos son de Cajamarca. Ujú. Básicamente de Chota, ¿no? Hay gente bastante eh, corajuda, creo yo. Y bueno, toda la tradición cajamarquina, ¿no? Claro. Entonces yo he crecido entre esos dos mundos, ¿no? Entre la tradición cajamarquina en la casa de mi abuela, de mi mamá, y también algunas cosas de allá de Ancash, ¿no? Porque mi abuela incluso hablaba en quechua a veces, pero le da vergüenza, ¿no? Si yo la molestaba y ahora obviamente me arrepiento un poco porque para mí era un juego, pero yo creo que ella estaba como en esa dualidad de De mundos, cuál es ¿no? su identidad, ¿no? Claro. Pero yo me siento muy orgulloso de eso, ¿no? Qué De increíble. que todo eso me haya alimentado poquito a poco de niño y ya adulto uno comienza a valorar las cosas de otra manera, ¿no? Es una gran fuente también, ¿no? De conocer otras realidades que tú has tenido el privilegio de hacerlo, Sí, ¿no? sí, 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 A claro. diferencia de muchas personas de Lima que no tienen esa cercanía. En la identidad está la fortaleza, Ajá. ¿no? Cuando uno sabe quién es, toma decisiones claras y rápidas. Claro, qué buen mensaje, ¿ah? Qué buen mensaje, Ítalo. ¿Recuerdas, amigo, cuál fue tu primer contacto con el barro, con la cultura? Estuve pensando mucho en esta pregunta, Ujú. eh, porque, o sea, me la hiciste, ¿no? Claro. Antes de venir aquí. Ujú. ¿No? Y bueno, y así es porque tiene que haber un orden, ¿no? Este es un podcast y tiene que haber un orden, ¿no? Claro, claro. Obviamente, La ¿no? producción. No es que se nos ocurran las cosas de la nada, somos profesionales aquí Claro. y, y no es una pregunta que nadie me ha hecho. Entonces me dejaste como, pucha, tenía que conectar con mi niño interior para acordarme en qué Ujú. momento yo Tu comencé a primer agarrar contacto con el o barro. el barro, la tierra, aunque sea, ¿no? Ujú. Y fue gracioso porque siempre lo tuve presente, pero no lo tomaba en serio. Lo tomaba muy como, ah, sí, pues de niño hacía estas cositas, ¿no? Pero no era escultura propiamente, creo que simplemente era un acercamiento, ¿no? Mi abuela, ¿no? Por el lado de mamá. En el primer caso, recuerdo haber estado jugando en una especie de jardín seco, o sea, pura tierra nomás, ¿no? Me encontré un juguete que alguien había tirado y ya estaba medio roto.
pero por alguna razón yo le daba más valor a las cosas que yo podía arreglar que las cosas nuevas que me regalaban. Mira. Me parecía más chévere y más retante eh, darle, digamos, esa segunda vida a ese juguete. Entonces yo lo trataba de arreglar con tierra, hacía todo un mundo en base al juguete y la tierra, ¿no? Ujú. Y lo mismo hacía en la casa de mi otra abuela, ¿no? En la casa de mi mamá. eh, Jugar en el jardín, o hacía mini mundos en el jardín, jugaba con los soldaditos, con mis amigos. Este, Creabas tus universos dentro de... claro, es como Alrededor poner, del personaje, como, del muñeco que tenías. claro, es como poner una cámara en el jardín y ver cómo las hormigas tienen toda una comunidad no organizada, ¿no? Entonces, como un mini mundo. Entonces, yo creo que desde niño siempre he estado buscando crear paisajes, digamos, imposibles, o no sé, fuera de este contexto que conocemos como realidad, ¿no? Ah, mira. Y este contacto con la tierra, originalmente, creo que ha sido el detonante para luego yo tener un vínculo con la arcilla muy, muy estrecho, ¿no? Ujú. Pero no era propiamente escultura, yo creo que simplemente era Desde el curiosidad. juego. Sí, Era el desde el juego. juego, yo creo que desde el juego comienza Ujú. todo Claro. y Y del juego el niño se prepara para el futuro, ¿no? sí, Es algo muy obviamente, natural, creo. claro, yo estoy muy agradecido que la vida me haya puesto padres eh, muy sensibles, muy empáticos en ese aspecto. Yo no he sido un niño fácil, yo mis complicaciones también. em, pero siempre ha habido esta atención a, oye, ¿qué le gusta a este niño, no? Ujú. ¿Para qué es bueno? Para que al menos lo haga como vacaciones útiles, como llamaban antes, y haga algo por la vida, porque si no en la casa está ahí mosqueándose, pues, ¿no? Entonces, poco a poco mi mamá me comenzó a meter talleres de arte, me metió a talleres de todo en realidad, Para encontrar cuál era tu... para ver, pues, ¿no? Claro. Creo que como buena profesora sabía de que yo tenía que encontrar mi camino. En algo debe ser bueno. En algo de ser bueno este niño, ¿no? No puede ser. Y ya pues, en muchas cosas como que no me iba bien, pero justamente en esto sí, Te nacía, te sí, fluía. claro, Ah, ¿no? Pero todo comenzó dibujando. todo comenzó dibujando, Sí, ok. Eras bueno para el dibujo, hasta ahora. Bueno, sí, obviamente sí, que sí, hasta ahora. humildemente sí, siempre he sido bueno para el dibujo, era natural en mí. Ujú. En el colegio me daban aunque sea un sol por hacer las tareas a mis compañeros, ¿no? Y Tú yo, les hacías ahí todo el... claro, al comienzo mi papá y mamá, que también tenían buena mano para el dibujo, Ujú. ¿no? Curiosamente, me ayudaban a hacer mis tareas, ¿no? En el colegio dibujando. Entonces que los padres a veces quieren hacer que las tareas de los Que quede hijos, mejor, claro, ¿no? que quede bien. Compiten entre los papás, ¿no? Sí, Cosa sí, que no sí. estoy muy de acuerdo, pero es gracioso, ¿no? Porque es como si fuese una cosa así proyectada, ¿no? Claro. La nota que no te pudieron poner a ti en el colegio, ahora que es la que Tienes se que la ponga. ponérselo a tu hijo. Claro, ¿no? Eso Entonces, pasa. no, yo no creo en eso, pero eh, ya en un punto ya no me podían ayudar porque yo ya estaba haciendo las cosas muy bien ya, Ujú. en el dibujo, En el arte. en el arte, Claro. ¿no? Entonces ya yo hacía lo mío solo, ayudaba a otras personas, porque para mí era un vacilón, Claro. ¿no? Y si Claro. me podían dar un sol por eso para comprarme algo en el recreo, bacán. Terminabas vendiendo tu talento Pero desde joven, yo no me entonces. daba cuenta que eso ya era un emprendimiento, ¿no? Claro, ya estabas vendiendo tu arte desde Claro, muy niño. sí, sí, claro. Qué buena. ¿Y en qué cursos no eran los que te llevaban bien? Matemáticas. Matemáticas. Mm, Ustedes, en verdad, sí estás cumpliendo con la regla de que el artista es bueno en el arte, pero quizás en las matemáticas un poquito claro, y me no decían uno más uno y decía empate, ¿no? Y, Depende en qué tiempo estemos. Pero yo creo que fue la forma en que me enseñaron. No, Ok. todo bien, estoy agradecido con profesores de matemáticas, si me están Claro, claro. escuchando, pero no era la manera de llegar a mí. Ok, ¿No? Actualmente, si tengo que sacar porcentajes para ver cuánto es el IGB, en vez de hacerlo en una fórmula en internet, prefiero yo multiplicar y dividir, ¿no? claro. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Sí lo haces. Y soy muy hábil de repente también sumando y restando mentalmente cálculos de números más altos, ¿no? Dos, tres cifras para arriba. Y digo, pero ¿cómo eso en el colegio no lo podía hacer? Claro. ¿No? Entonces, de repente, ya en mi lado empresario, desperté esas habilidades matemáticas, ¿no? Es como una matemática aplicada. Y creo Ujú. que eso Y funciona específica, en el ¿no? caso de las habilidades, digamos, de cada niño, ¿no? Ujú. Más que algo genérico, que de repente, pues no todos van a leerse el valor de arriba para abajo, ¿no? Claro. Dijiste algo muy importante, ¿no? No supieron llegar a ti. Y con el arte, tus papás sí, sí supieron encontrar tu camino. Eso habla bastante del rol que tiene un papá Claro. para saber, no armarle el camino, pero sí encontrarle las oportunidades, ¿no? De saber lo que le gusta.
Sí, mis padres ya fallecieron ambos, Ujú. ¿no? Uy, lo siento. A muy temprana edad, Ujú. realmente, mi papá cuando yo tenía 18 recién, Ah, ok. y mi mamá, en el 2018 tenía Mm, 28 años, no había ujú. llegado a los 30 todavía. Bueno, la cosa es que nunca me dijeron, mira, para ser papá tú tienes que ser así, o sea, pero yo he inferido en base a ellos, o lo que ellos me han dejado, que cuál es la ruta, ¿no? Entonces yo, en posición de padre, creo que no solamente es, bueno, mi hijo y el vínculo sanguíneo que tengo con él, Claro. de protección y que, bueno, esto es como una protección mía, sino me pongo digamos, como si fuese un coach, ¿no? Como el DT del niño, digo, a ver, para que este niño no pase todas estas inclemencias que usualmente pasan todos los niños y las inseguridades que genera insertarse en la sociedad, ¿no? Porque igual el colegio es una mini sociedad, Sí, sí, de hecho. ¿no? Y pueden ser Y muy crueles los niños, más ¿no? cruel a veces Claro, son sí, muy, que la sociedad. claro, porque no tienen Los niños no filtro, entienden reglas. no tienen filtro, Claro. ¿no? Y simplemente copian lo que sus papás hacen, Ujú. pero sin filtro, Claro. ¿no? Pero dice que no hay maldad y simplemente son humanos Es en formación, ¿no? sí. Yo creo que lo más seguro y lo más simple para ayudar a un niño es encontrar sus lados seguros, ¿no? O sea, ¿para qué sus Sus potencialidades, fortalezas, sus claro. fortalezas, ¿no? Así sea algo que a ti no te guste o no lo entiendas, ¿no? Claro, y Y a partir de ahí, desde niño, sembrar, sembrar, dale, porque en algún momento ese niño va a ser autónomo y de preferencia antes que termine el colegio, ¿no? claro. No que después entre en la crisis de quién soy. ¿No? Porque eso, esto también es bravo, ¿no? Porque qué estudio y qué hago, y hay gente que se queda en el limbo, hay gente que estudia muchas cosas y al final no le gusta nada, Claro. ¿no? Pero también de eso se aprende, eso también es bueno, Sí. si le sacas el capital a eso, ¿no? Pero yo creo que si de niño tú fortaleces la fortaleza, vaya la redundancia, pues vas a tener a un ser humano con mucha autoestima, y eso le alcanza para cualquier cosa en la vida, porque los padres no son eternos, Exacto. ¿no? Y así me pasó en mi caso, como ellos lo hicieron, me funcionó porque en un momento yo me volví independiente rápido, me la creí rápido, lucho por mis sueños de una manera, digamos, muy autónoma y creo que eso pues sirve, ¿no? Claro. Qué, Eso creo yo. qué profundo, amigo, ¿ah? Porque sí, de cierta forma nosotros venimos a esculpir, haciendo la referencia a la escultura, Claro. a nuestros hijos, ¿no? Y darles las herramientas para que nuestra obra sea la mejor. Sí, Al final posiblemente ellos vayan a decidir, pero van a decidir en base al camino que ha recorrido con nosotros, sí, ¿no? yo A creo las que, puertas que le hemos abierto. claro, sí, 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 hay herramientas que se le pueden dar, digamos, desde las vivencias mismas, ¿no? Si tu padre es perseverante, si es honesto, si es cariñoso, si es atento, son cosas que tú de repente en el momento vas a usar como herramientas de adulto, ¿no? Ujú, Porque hay un periodo de transición, ¿no? claro. Que yo creo que te das cuenta cuando vas creciendo recién, Ujú. ¿no? Cómo ser adulto no se sabe, pero usas las herramientas Que has tenido hasta el momento, que que has has tenido podido cercanas adquirir. y, ¿no? Y eso sale, ¿no? Pero cada quien escoge su camino, ¿no? Entonces, en el camino que decidan atravesar, pues hay que apoyarse al 100%, ¿no? Finalmente es su camino, Ah, ¿no? eso es cierto, Eso es importante, ¿no? O eso es sea, no cierto, tienen que ser igual que tú. no, es cierto. ¿Qué significa para ti esculpir? Esculpir. Técnicamente es darle forma a la Ujú, materia, ¿no? En el espacio. ok, Eso es la definición básica para mí de ser escultor, ¿no? ujú, Hablando técnicamente, ¿no? O sea, mi habilidad reside en entender la forma en el espacio, ok, en las tres dimensiones, ¿no? Este, y sin embargo, yo creo que ya como creativo trabajo con una cuarta, ¿no? O una quinta, porque yo estoy trasladando cosas de una dimensión que no existe a esta, en la parte creativa. La parte técnica es la parte técnica forma y es, espacio, claro, pero de una manera, digamos, maestra, pues, ¿no? claro, Mucha profesional, destreza, ¿no? claro, detalles, Detalle, tu ojo tiene que estar cada vez más calibrado. Pero también filosóficamente hablando, ¿no? Yo creo que esculpir es un acto de valentía y resiliencia, ¿no? ok, Porque constantemente te tienes que reinventar. Una escultura, por lo general, tiene muchos procesos. Donde, por ejemplo, en mi caso, en lo que es la técnica de modelado, tú haces la escultura en arcilla y queda increíble, ponte, ¿no? Ya con tu habilidad. Y luego le tienes que sacar un molde en yeso. Cuando retiras los moldes en yeso, que entran, digamos, es un polvo que lo mezclas con agua, ¿no? Como el cemento, pero ujú, yeso. Y luego se endurecen. Retiras las tapas de yeso que copian toda la forma de la escultura en negativo. Pero todo lo que hiciste en la arcilla se va a destruir.
lo arrancas, prácticamente se destroza. Y solamente quedan los vacíos de lo que podría ser, De lo que, claro. la huella de lo que podría ser. Con eso al parecer no haces nada. Pero tú tienes que tener convicción, ¿no? Fe y mucha pasión para saber de que esa segunda oportunidad o tercera va a ser mucho mejor que la primera, ¿no? Entonces, la versión final ya es cuando haces el vaciado, en este caso en resina o pues en otros materiales también, y luego no sale totalmente bien, sale herida, sale con fallas, Claro. y luego de eso hay que seguir intentándolo hasta que quede totalmente curada, sin grietas, sin heridas, ¿no? O al menos que no se vean ya, ¿no? Que ya estén sanadas, por así decirlo, ¿no? Por eso es resane. Ujú. Y luego de eso ya puedes pasar a darle, digamos, su versión final, ¿no? Con los acabados en pintura, que le da personalidad, que le da una identidad específica, ¿no? Que le hace brillar más, Es mucho más complejo de lo que pensaba. ¿me entiendes? Pero en todo ese proceso puedes tú perder la fe, Claro. porque muchas cosas salen mal Ujú. hasta que llegas al objetivo final. Entonces es tener muy claro el foco de que el objetivo final se va a dar porque se va a dar, nada más. Así, y tú sabes que estás preparado además para llegar a ese puerto, ¿no? Es un pensamiento bien estoico, ¿ah? Claro, Es un sí, pensamiento bien de confía en lo que, en el trabajo que tienes en ti, claro. porque la chamba que te has puesto, la preparación, los ejercicios, el tiempo para poder estudiarlo, va a dar el fruto final que es la escultura bien hecha. Claro, y es en base a constancia que tú también, no solamente es mental, ¿no? Como me proyecto y sí, sino en base a resultados. Entonces, constantemente yo tengo que ponerme a prueba y decir, mira, estos son mis resultados. ¿Quién soy yo Seguir con estos mejorando. resultados, ¿no? Que, Y hay momentos que dudo también, porque a veces hay proyectos que son muy complejos, que no hay, digamos, una guía, digamos, terminada para decir de principio a fin, va a ser así. Hay muchas dudas, ¿no? Y a pesar de eso, con la confianza que tienes ya en tus resultados, en ti, en lo que tú eres, en lo que tú has construido, sabes que vas a llegar. Y con mi equipo también. En mi equipo trato de transmitir esa confianza, ¿no? Pero volvemos a lo que hablamos hace un rato. Ahí está ese niño que se la creyó, ¿no? ¿Me entiendes? claro. Ahí está esa confianza que de niño tú has desarrollado. Que no importa que más adelante vengan cosas más difíciles, vas a Estoy listo encontrar para la esto. ruta para solucionar porque tú estás listo. Nada más. Qué profundo. Y que también que, mira, yo nunca he llevado no, no sabía qué tan profundo era el trabajo de de un escultor, pero habla bastante de autoexigirse, Sí. de autoplantearse metas, de, a pesar de la dificultad, como la vida, ¿no? Sí, Sobreponerse a ellas, sabiendo de que estás listo para recorrer el camino que no conoces. la carrera de escultura en sí es la más exigente de artes plásticas. Me van a disculpar mis colegas de pintura, de grabado, docencia, diseño, lo que tú quieras, pero lo sabemos. O sea, Claro. el escultor tiene que estar preparado para ser un artista creativo, pero también para ser un obrero. Nosotros trabajamos con el cuerpo mucho, cargando sacos de yeso, de cemento, ¿no? Cada saco pesa como 40 kilos, Claro. fierro, ¿no? Metal, máquinas Mm. pesadas. La arcilla también pesa un montón. O sea, hablando del De esfuerzo esfuerzo físico físico. corporal. Y aparte la delicadeza, o sea, compensar Y el no, esfuerzo. claro, No, tienes que tener ambos y lados. no perder la mano. Justo ayer estaba con un amigo, Ujú. Julián se llama, le mando un saludo. Y él es pintor, pero él también sabe algunas cosas de esculturas y me está apoyando algunas veces en proyectos. Y me dijo, ¿sabes qué? De todo este proceso que hemos estado en la exposición, sí, me he fortalecido, siento como que mi brazo más fuerte y todo, pero cuando me he puesto a dibujar siento que me tiembla la mano. Claro, Y yo, escucha, sí puede ser, ¿no? puede ser porque el agotamiento físico, el Claro. muscular, A mí debe ser... actualmente no me pasa, ¿no? Claro, Pero yo digo, ¿cómo haces para exigirte ese nivel y al mismo tiempo no perder la delicadeza, ¿no? claro, Ya eso te da la experiencia, el tiempo y la perseverancia en ese rubro, sí, ¿no? Pero sí es algo que yo no había pensado y que recién se me cruza por la cabeza, ¿no? claro, claro. Y que al final tienes que mantener el equilibrio como escultor, pues, ¿no? Sí, tienes que mantener el equilibrio. Y ser fuerte y delicado a la vez, Sí, ¿no? es complejo eso, porque claro, aparentemente hacia afuera parecemos como fuertes, Claro. pero por dentro también tenemos emociones, ¿no? O sea, habla de Ujú. una dualidad, ¿no?
Qué Y genial. somos sensibles, ¿no? Mm. No puede ser no sensible y crear al mismo tiempo, o sea, Claro, Y eso es un buen punto, ¿no? Porque muchos artistas hablan de la vulnerabilidad al momento de crear. sí. ¿Tú qué tan de acuerdo estás con eso? ¿Puedo tomar un poquito de café? Sí, sí, dale, dale. ¿Qué papel juega, qué papel juega en tu obra la vulnerabilidad? Es un papel, digamos, muy importante al momento de crear. Ujú. Hay que poner una transición clara, ¿no? El escultor es técnico, profesional en el uso de la forma en el espacio, ¿no? Es algo que desarrollas en base a experiencia y también estudios, ¿no? Y en qué momento se transforma, se transfigura o evoluciona a artista, ¿no? Que no es lo mismo. Qué buena. Es que hay un debate ahí que voy a tocar carne, creo, porque el artista, al menos para mí, en mi experiencia y como yo lo estoy viviendo, y también he escuchado a otros maestros que también lo viven así, y que hay gente que ya tiene pues legados, es el que crea algo nuevo. Ahora van a decir, no, pero todo ya está inventado. No, no, todo está inventado, es un pensamiento pesimista. O sea, Claro. hay muchas cosas alrededor que todavía nos alimentan, Mm. ¿no? En mi caso, la naturaleza me alimenta un montón, los paisajes, los animales, las plantas. Pero también tengo, claro, referentes artísticos, ¿no? Pero en qué momento creas. O sea, eso simplemente te alimenta para que tengas un bagaje, ¿no? Y puedas tener herramientas. Pero la creación yo creo que es un acto de fe y de humildad con la creación misma, ¿no? Que no es la creación artística, sino la creación para mí prácticamente divina, ¿no? Claro. Entonces, vulnerarte es agachar la cabeza, para mí, ser humilde Ujú. y recibir, ¿no? Lo que haya que recibir del otro lado, en base también a tus emociones y experiencias, ¿no? Y abrir todo, ¿no? ¿Qué sucede? En mi caso, ¿no? Que yo de repente comunico más a través de mi obra creativa propia, pero también soy humano. Y a veces comunicar mis emociones en un contexto como el que estamos aquí en Perú siendo hombre no es fácil, Te expone. ¿no? Te expone, ¿no? Al que dirán, al No, porque comentario. supuestamente los hombres pues No lloran. no lloran, nos guardamos muchas cosas, Sí. ¿no? Es que todo cae por algo, porque hace un rato un amigo, también artista, me manda este, un video por Instagram y dije, me estará mandando un meme como siempre, pues, ¿no? O algo de arte, pero Claro. se puso súper filosófico y hablaba justamente eso, ¿no? Que los hombres tenemos batallas que vivimos todos los días que no compartimos con nadie Eso es cierto. y que a veces queremos encontrar a alguien que nos escuche No hay. y no hay. Porque, claro, tu pata te va a decir, puta, qué cabro, Puede ser ¿no? eso, o puede O ser que te van esté a en su, juzgar. también, o puede ser que esté en su propia batalla en la cual tampoco También, no sepa decirlo, también. ¿no? No, además estamos en una sociedad en que no sabe escuchar ese tipo de mensajes. Exacto, Como ya, o sea, sí, te entiendo, pero no sé cómo ayudarte. sí. No, Y, no y en el tengo... caso del otro género, ¿no? Quiero mucho a las mujeres y todo, Ujú. pero al parecer ellas también están sesgadas por este pensamiento, ¿no? Donde Claro. creen que el hombre pues es de fierro, ¿no? Claro, sí es ¿No? cierto, sí es Entonces cierto. sería lindo conectar con ellas en este aspecto, pero es Ujú. difícil porque ellas también tienen sus propias batallas. En general todos la tenemos como sociedad, ¿no? Claro. Entonces vulnerarse siendo hombre, siendo latino, peruano, limeño, híbrido, ¿no? Porque yo creo que en ese aspecto tengo una personalidad híbrida, ¿no? Soy de la costa porque nací en la costa, pero mi familia es de la sierra y pero Mm. también tengo algunos familiares en la selva. Al Sí. final no sé dónde soy, ¿no? Pero vulnerarse con todo y eso hay que tener, digamos, mucha fe, ¿no? En que sí hay un propósito mayor para esa vulneración, ¿no? Y yo pongo en servicio mi vulnerabilidad hacia la sociedad, porque finalmente mi razón de ser para crear no es simplemente para tener mis personajes o mis seres híbridos, mis creaciones alrededor en una galería, que al final me las tengo que llevar en algún momento o venderles, y luego quién soy yo con esas esculturas encerrados en un cuarto, en un departamento, ¿no? Claro, Es una locura. claro. Igual las amo, ¿no? Porque son como si fuesen hijos, pero se Pero las trata, las entregas entregas a la a sociedad, la sociedad. Igual que tu vulnerabilidad se expresa a través del arte claro. para la sociedad, ¿no? Eso regalo Es un legado para la sociedad. con un mensaje, ¿no? Y que eso habla bastante, por ejemplo, ahora que es bueno que sepan que ahorita estás en la, estás haciendo una presentación que es el Sí, Otro Edén, ¿no? sí, El Otro Edén, por lo que he podido leer, ve bastante de temas de biodiversidad.
Y ¿qué es lo primero que nació en tu mente cuando comenzaste a crear el otro Edén? Biodiversidad. Me acaba de ocurrir un juego de palabras, ¿no? Ujú. Biodiversidad, estéticamente hablando, emocionalmente hablando, biopersonalidades, Ok. ¿no? O una diversidad de personalidades también, ¿no? Porque cada personaje cuenta un pasaje de mi historia, de mis emociones, de mi estado de ánimo, de mi mente, eh, y de cómo eso también funciona en la sociedad, ¿no? O sea, yo tomo muchas cosas de nuestra identidad como peruanos para poder usarlo como un lenguaje. Acordemos que el lenguaje propio nativo de nuestra tierra o esta parte del mundo no ha sido la letra. Mm. Nosotros no hemos dejado escrituras, Sí, es cierto. ni jeroglíficos ni cuneiformes. Por ahí dicen los quipus, ¿no? Para la parte contable, o los payares de repente también, ¿no? Este, pero como tal está la imagen. El lenguaje de la imagen es el lenguaje del Perú, ¿no? Para mí. Y yo soy peruano, obviamente. Mm. Entonces, esto Tiene sentido, me has hecho pensar, ¿ah? lo encontramos en las cerámicas, lo encontramos en la alfarería, en los textiles, en la arquitectura, ¿no? Y esa forma de narrar sus historias, sus cambios sociales, políticos, religiosos, es la forma en que nuestros ancestros entendían al mundo, ¿no? Entonces, en un principio fue la imagen y luego la palabra. Me has hecho reflexionar bastante sobre este punto porque tiene mucho sentido. No es algo nuevo, y Claro. pareciera que sí, porque la vez pasada me encontré con unos señores en la galería que iban a visitar la muestra y me decían, sí, pues es que tu generación está muy influenciada por el cómic y los animes y la película sci-fi, ¿no? Bueno, sí, me encanta ver El Señor de los Anillos, me encantan las películas de Guillermo del Toro, un gran referente, ¿no? Me encanta su trabajo. Pero a pesar de que contemporáneamente hablando parezca que ese es el referente directo, no No lo lo es. es. No lo es. Más bien, los recursos que tenemos nosotros como imagen son los referentes de estas personas, ¿no? Y de Guillermo quizás en su contexto mexicano, ¿no? Claro. Para mí, como Ítalo acá en el Perú, pues un montón de trabajo por hacer todavía, ¿no? Porque creo que ahí hay bastante que decir, ¿no? En cuanto a lo que vivieron los mochicas, los chimú, los cupuzniques, los nazcas, los paracas, los tiahuanacos, los huaris, los chavín, los incas y tantas otras culturas que ahorita no se me vienen a la mente, los xisma, Ujú. ¿no? Demasiado, caral, o sea, y si te das cuenta siempre entendían su realidad a través de las fuerzas de la naturaleza Sí. y entendían que cada cosa tenía una explicación a través de las fuerzas de la naturaleza, de los animales, ¿no? De las plantas, y de esa forma funcionaba su sociedad. Yo simplemente estoy inspirado en esta forma de comunicar para poder comunicar mis propias historias en este contexto contemporáneo. Ujú. ¿Qué encontramos en el otro Edén, amigo? ¿Cuál fue tu objetivo de poder generar esta exposición? Mi objetivo, mi objetivo es transparentar todo esto que nos sucede por dentro, ¿no? Entonces hace un rato hablábamos, ¿no? Los hombres no transmiten Ujú. emociones, no, sí, pero quizás de diferentes formas, ¿no? Sí. ¿No? La sociedad en sí se calla mucho lo que siente, lo que, digamos, vive, ¿no? ¿Qué está permitido y qué no está permitido moralmente decir o transmitir? Creo que todos, al margen de los hombres, las mujeres también, eh, hay cosas que nunca compartimos con nadie porque moralmente estamos cortados por la misma tijera, ¿no? No, esto Exacto. no está bien. He hecho una atrocidad, un sacrilegio, pecado, un delito, si lo ves desde el ámbito legal, como quieras, ¿no? Y en realidad eso hace de que sea más difícil transmutarlo, Claro. porque todo el tiempo está en negación, ¿no? Y Ujú. nunca lo puedes expresar. El otro Edén es un conjunto de seres imperfectos, Qué bueno. porque el Edén en sí como concepto es el lugar Pero, claro, primordial, claro, el paraíso, perfecto. para ahí, perfecto, no hay No enfermedades. hay nada, nunca nadie se equivocó ahí hasta que alguien se equivocó y fueron expulsados. Claro. Nosotros nunca fuimos expulsados, No llegamos, sí. ¿no? Nosotros ya vivíamos en el otro lado. Estamos en el Edén, lo que hayamos construido con él es otra cosa, ¿no? Entonces,
eso para mí es el comienzo, ¿no? De por qué el otro Edén en cuanto al título, Ujú, ¿no? Y mi relación con los animales, con la biodiversidad, con la identidad, lo que te contaba hace un rato, ¿no? ¿Por qué escogí este lenguaje para hablar sobre el otro Edén? Porque puede haberse otro lenguaje, ¿no? ujú. No necesariamente tuvo que ser un, un, un acabado, una factura naturalista, onírica, ¿no? Pero es el lenguaje que yo escogí porque es el lenguaje que yo adopté desde niño y es lo más real que te podría decir. O sea, si quiero hablar con la verdad, tengo que construir con la verdad. Ujú. Eso es mío, eso es lo que yo he construido como identidad, ¿no? ¿Y qué representan para ti estos animales híbridos? Cada animal híbrido que está en la exposición, además, hablando del origen mismo de cada animal, está basado en sueños que yo tengo. Ah, en sueños. Sí, Ok, yo tengo un tema con lo espiritual también, ok. que no suelo compartir porque no hay manera de catalogarlo científicamente, Claro, de ¿no? explicarlos. Porque cuando agarras y haces un texto curatorial, con todo respeto para mi curador, que lo quiero mucho, a Rodrigo Calazas, un gran amigo mío que él está residiendo en Los Ángeles, este, claro, o sea, es como que este miedo a qué va a decir la gente, ¿no? Porque como artista tienes que tener todo claro a nivel conceptual y todo tiene que tener sentido, ¿no? Pero cuando uno toca el tema espiritual, como es tan ambiguo y poco, digamos, explorado científicamente, es como, bueno, no tiene, digamos, piso lo que estás diciendo, Claro, no tiene un sustento. porque son experiencias individuales que nadie se ha dado el tiempo de valorarlo de verdad. Y sí hay autores que sí lo han hecho, pero tampoco han sido valorados en su tiempo, ¿no? Este, y yo creo que es difícil abordar ese tema porque puede que también le quite mérito a tu trabajo. ¿Y cómo así soñaste el tema de los animales híbridos? Lo que pasa es que yo desde Me niño, da curiosidad, ¿ah? yo Saber desde cómo. niño tengo Ujú, este tema, ¿no? ujú. De que de niño he visto cosas, Ok. ¿no? He escuchado, he soñado, Las leyendas que cuentan, las historias que sí, cuentan. pero cuando hablo de ver, Ujú. hablo de ver, o sea, Físicamente, o sea. físicamente espíritus, Ah, ok, ok. ¿entiendes? O cuando hablo de escuchar es que de verdad alguien me ha hablado al oído, me ha hecho un susurro y no sé quién ha sido. Ok. Y en los sueños pasa lo mismo, sueños premonitorios, por ejemplo. Que me dicen, va a pasar esto y va a pasar esto. Se me presenta alguien que no conozco y luego lo conozco, Ujú. ¿no? Y en esa situación han aparecido Claro, los animales claro. que están Muchos de los animales como para representar. Ahí hay un tema muy, muy complejo porque puedes verlos desde la espiritualidad y puedes verlos desde la psicología, claro. ¿no? Pero Jung no tiene hablaba que de, tener un sustento, ¿no? O sea, bueno, la psicología sí lo tiene. claro, Jung hablaba de eso, del inconsciente colectivo, ¿no? ujú, De los símbolos universales que se van manifestando en diferentes partes del mundo, en diferentes experiencias humanas, que podemos soñar cosas similares y que representan lo mismo. ¿Cómo puede ser posible eso? claro. Es como un internet invisible, ¿no? Ujú. Qué- Entonces, y visto de la espiritualidad, nadie explica metafísicamente cómo existe un espíritu. Claro, muy como. Pero si yo lo he visto, ¿quién me dice que no? ¿No? Entonces, cuando yo entiendo que se me manifiestan en sueños y me dan mensajes que finalmente sí pasan, yo les hago caso. Yo aprendí a hacerles caso, mucho tiempo estaba negándolos. Qué Y, loco. y negarlo simplemente me generaba más problemas porque al final me decía a mí mismo, oye, deberías confiar en tu intuición, o sea, de verdad sí. La creatividad está llegando a ti por algo. Y la creatividad también La idea funciona, está llegando a ti por la algo. creatividad funciona igual. Ujú, Hazle caso a tu intuición, tu creatividad te está hablando. ujú, Pero a veces cuando creamos, queremos complacer al resto, a la sociedad, a lo contemporáneo, a la tendencia, ¿no? Para que funcione, porque como seres humanos, digamos, insertados en esta sociedad, estamos buscando cosas que funcionen ya de manera segura, como fórmulas. Entonces, todos replicamos tendencias y situaciones. pero la idea está en que funcione en ti. La idea es que funcione en ti. Y ahí está el salto de fe, ¿no? Entonces, cuando tú creas de manera única, es un salto de fe, porque estás yendo contra la corriente Ujú, y tienes que hacerle caso a tu intuición. No debería ser contra la corriente porque lo natural debería ser lo contrario, hacerle caso a la intuición, estar ujú, conectados con algo superior. Eso debería ser natural para mí, ujú. pero no lo es porque ahorita lo superior es la plata, Claro, claro. ¿entiendes? Entonces estamos, Claro, y me imagino tu disyuntiva al momento de crear el jardín del otro Edén, el otro Edén, discúlpame. ajá. Este, ¿quién va a venir a ver una obra así de híbridos? ¿Pasó eso por tu cabeza? Sí, de hecho que a veces me preguntan, ¿no? Y yo siempre respondo lo mismo con mucha seguridad, creo yo a veces.
está bien, ¿no? Porque hay que querer hacerla. No me Pero esa es la interesa. mejor respuesta, No claro. me, discúlpeme, público, no me Sí, no me interesa si les interesa. gusta o Gracias no. por haber venido. Gracias por haber venido, los Pero si no amo. hubiese venido nadie, igual, Pero yo también soy feliz haciéndolo ajá, sin o con público. escuchando tu intuición, escuchando la naturaleza que habla por Sí, ti. yo me siento como un puente en este aspecto como artista y creador. O sea, yo necesito que eso se exprese. Ujú. Sé que tiene una finalidad. No creo que todo lo que me haya sucedido en la vida como ha sucedido es por las puras. Mi propósito está claro, ¿no? Y tengo mucha seguridad de que lo que yo hago está bien hecho, está hecho con amor, con cariño, con trascendencia, con espíritu. Y Pero qué gran mensaje. eso le gana a todo. O sea, y la gente cuando va a la galería y ve mis obras, me lo agradece también. Me escriben, ¿no? Me etiquetan gente que no conozco, voy a la galería y también con gente mayor, gente menor, de todas las edades, niños, mujeres, todo, ancianos, empresarios, otros artistas, gestores, eh, amas de casa, todo pasa por ahí y todos están agradecidos, digamos, hasta donde yo te he entendido, por ahí tendré un poco de hate, también es parte, ¿no? Con mi sinceridad, ¿no? Entonces, no hay más que decir ahí, o sea, creo que no hay que preocuparse tanto desde un comienzo en qué van a decir, porque ahí es donde la creatividad se atrofia. Ya no llega con la fortaleza que debería llegar. Escúchame, ahí es donde la vida deja de tener sentido también. Si no estoy escuchando lo que quiero hacer, si no estoy escuchando a lo que me dice, por ejemplo, yo lancé el podcast porque quería tener esas conversaciones. Claro. O sea, pero si en algún momento no lo hubiese decidido no hacerlo, quizá me hubiese guardado. ¿No? ¿Y cuántas Ya. personas más dejan de lado sus sueños simplemente por el... No sé si va a funcionar. Volvemos a la misma conversación en comienzo. Ahí está el niño que fue alimentado, ¿no? Con toda esta seguridad de lo Ujú. que realmente le funciona, ¿no? Claro, Todos venimos con algo claro. especial, todos venimos con algo único para compartir. La cuestión y la diferencia está, ¿qué estamos haciendo con ello? Ujú. Está ¿No? perfecto. No es que hay personas especiales y no especiales, yo no Ujú, creo eso. Todos somos importantes y especiales, pero ¿qué estamos haciendo con ese regalo, con esa virtud? ujú. ¿Nos las estamos guardando, las estamos alimentando, las estamos haciendo crecer, las estamos compartiendo o le estamos dando la espalda? Por miedo al que dirán u otros miedos alrededor de esto, ¿no? Entonces, en mi caso, creo que felizmente, tuvo unos papás increíbles que tuvieron que estar el tiempo que tenían que estar y fue suficiente para darme este mensaje, que al final este mensaje es el que yo transmito también, Ujú. ¿no? Porque cuando la gente ve la exposición, aparte de ver el mensaje espiritual, el mensaje artístico, también ven, y por lo que me ven, me dan a entender y me dicen, ¿y por qué lo haces? Y cuando explico por qué lo hago, es como, wow, o sea, yo también quiero hacer lo que yo quiero hacer. Claro. Hazlo. Yo no quiero callarlo a esa vocecita que me habla para mí. Sigue tus sueños, haz eso que te gusta. Sí, ahí también ese mensaje, ¿no? Mm, qué buena. También hay ese mensaje. Qué profundo, ¿ah? Porque sí hablamos de algo, o sea, a ver, traduciendo lo que hemos hablado, tratando de traducir. La artista viene a ser aquella persona que no niega lo que es, que la acepta, la abraza y lo llega a compartir, ¿no? Para regalar lo que es su vulnerabilidad, Está muy bien explicado. ¿no? Tal cual. Profundo. Alguien debería escribir eso en algún lugar. Bueno, está grabado. Sí, Está es grabado. que no lo pude haber hecho mejor. Es así. Está grabado. Eso creo que es el final de ser artista, ¿no? Ujú. Y qué desafío tenemos, porque de cierta forma, como lo dices, todos tenemos un artista dentro. Todos tenemos a un pequeño escultor, pintor de nuestra vida. Siempre hay un artista en la sociedad, ¿no? Mm, Y su misión a veces es ser disruptivo con los paradigmas que mm, la construyen mm. y crear esas grietas de fe, de esperanza, ¿no? ¿Y tú sientes que los artistas aquí en el Perú tienen alguna necesidad de reconciliarse con algo? Porque, seamos honestos, el Perú no es un país muy artístico, muy amante Mm. de las artes plásticas, u incluso otro tipo de artes, ¿no? Va a haber gente que no coincide con lo que acabas de decir, Ujú. pero yo sí coincido con eso, ¿no? Y yo creo que hay como segmentos a los cuales se le da más atención que a otros.
yo creo que no se impulsa mucho el pensamiento crítico ni, digamos, la iniciativa personal muchas veces en el lado de las artes plásticas. Tenemos en el lado empresarial mucha gente emergente, con mucho emprendimiento y muchas ganas de hacer las cosas. Ujú. Ahí sí tenemos demasiada iniciativa. Claro, Somos el sí. país, uno de los Un- países más emprendedores, ¿no? sí, un país muy emprendedor, Muy emprendedor, ¿no? muy Lo negociante. que saca a flote este país es el emprendedor, Sí. ¿no? Porque políticamente hablando, Hasta contra la política, emprendemos. es que y va cambiando, porque igual son gobiernos de turno, ¿no? Claro. No, no entremos en eso porque está Sí, picante. sí, sí, sí. Pero, este, artísticamente hablando, plásticamente, porque también se le ha dado su lugar de repente a su manera, a la actuación, a su manera, a la música, ¿no? Y con mucha fuerza y ahínco ahora a la gastronomía, ¿no? Que para mí también son artistas de alguna manera. Ujú. Este, entonces ahorita lo que a nosotros nos impulsa en la sociedad es eh, la comida, ¿no? Nos dio muy orgulloso la comida de Machu Picchu y de cosas así El puntuales, mundial ¿no? del desayuno. ¿No? Pero alguien más nos los tiene que decir, o sea, date cuenta de esto, alguien más te tiene que decir que esto es valioso y que realmente es importante para que tú digas, sí, es mío, ¿no? Lo Claro, abraces y digas, sí, no, sí, estoy orgulloso, claro. ¿no? Porque alguien más te tiene que decir lo importante que eres tú, Ujú. Eso es cierto. ¿no? En las artes plásticas no está pasando eso. Hay luces de gente muy importante con muchas trayectorias, ¿no? Pero no hay, digamos, un contexto sólido donde, digamos, los artistas plásticos de Perú conforman un bloque fuerte, unido y que va a expresar y transmitir y compartir su mensaje en bloque, ¿no? Y están organizados y brillan como grupo, como contexto afuera también. Ujú. Claro, no hay. No hay, es por separado, ¿no? O sea, hay gente que le da muy bien y es chévere, pero no hay esto, ¿no? O sea, pero esto viene de adentro, de la médula, o sea, tú sabrás que como artistas plásticos no hay un colegio de artistas plásticos, por ejemplo, Ah, mira. no existe. Hay gente autodidacta y gente que también estudia, ¿no? No hay tampoco, digamos, un sistema muy organizado y formalizado en el lado empresarial, lo que dificulta el hecho de que las universidades que existen o escuelas puedan tener un sistema de prácticas profesionales para los estudiantes, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no hay que hay que hacer para que esté organizado el bloque de artes plásticos primero, primero a nivel local Claro. y después afuera? Pero yo Complicado. coincido Ujú. también en esto de que acá hay mucha gente talentosa. Y eso te lo dice también, en mi caso, muchos artistas que vienen de afuera, del extranjero. Me dice, oye, acá hay gente que la rompe. Gente muy hábil en el dibujo, en la ilustración, en la escultura, en el cine, la música. Hablan de artes plásticas, en las artes plásticas básicamente digo, sí. Pero tú no sabes lo que cuesta aquí que te reconozcan algo, ¿no? Claro. Y Y a eso me iba con que no es muy valorado, ¿no? O no, no, sea, no. podemos tener bastantes artistas. Hay talento. De hecho, hay talento por todos lados de todo en el Perú. Pero muchas veces no llega a la vitrina, ¿no? No llega al reconocimiento que deberían tener. Es que acá el talento se aprecia cuando alguien más te lo reconoce y la gente sube la ola. Claro. Es muy de aprovechar la situación. Ujú. Me voy a disculpar, No, está bien, ¿no? está bien. Pero digamos, pero sí, es así, es como que eh, no hay, digamos, un seguimiento del talento. Ujú. No hay esto, ¿no? O sea, No hay una maduración también, por ejemplo, yo no me acuerdo haber ido, o sea, si en algún momento fui a un museo, sí, pero de ahí en el colegio, en la época de colegio, pero de ahí no recuerdo que hayan otros espacios para motivar el tema de arte, ¿no? El tema artístico. y ahí ese tema es complicado también porque el acceso a las artes plásticas no es algo democrático. Y Acceso. lo dije mucho tiempo, ¿no? O sea, eh, yo estuve en colegios nacionales, colegio particular, en lo particular, en lo parroquial, sí, pues más o menos, ¿no? Pero hay que ser claros, ¿no? Mientras el colegio tenga, digamos, más capital, sea más pudiente, va a tener más acceso de repente A ese tipo de a espacios. ese tipo de espacios, porque Claro. quizás en otras esferas sí se valora. En algún momento del podcast, en algún podcast anterior hablábamos que el arte es un lujo, acá en el Perú. Sí, claro. El arte es un lujo, ¿no? Sí, 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 sí. Y se notó en la pandemia mucho, ¿no? Sí, O sea, qué empresas salieron a flote? Las que ven necesidades básicas, insumos, claro, ¿no? claro. Pregúntale cómo le fue a los artistas.
Sufrieron. cómo se reinventaron, ¿no? Sí, Y sufrieron. te lo digo porque tengo una empresa de artes plásticas, Ujú. pero hablando de educación, sí, o sea, yo los quiero mucho a mis profesores, a todos les doy las gracias en ese sentido, pero, o sea, a veces el que me enseñaba artes plásticas era el que tocaba la guitarra en el coro de la iglesia, y no me tenía nada que enseñar a mí, en ese Claro, aspecto, ¿no? claro. Entonces, a veces en el colegio pasa de que, o en colegios, ¿no? De que ni siquiera la institución misma le pone valor al curso, es un curso de relleno. Sí. Por cumplir, porque O los tiene que. chicos hacen hola ahí, juegan, ¿no? O Sí, sea, pero no realmente hay una preocupación por transmitir. Al menos eso era en mi época, ¿no? De repente claro. estoy hablando cosas desfasadas, anacrónicas, pero ahora no sé cómo es, Sí. ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema, ¿no? La sociedad le da la espaldas a este potencial, Ujú. ¿no? Y vuelvo a lo mismo, pues que necesitamos que alguien nos diga que sí, necesitamos que alguien más haga el camino individualmente para decir, ah, no, sí, mira, ahí Sí, algo sí, va, claro. ¿no? Pero tú no lo apoyas en Mm, sus inicios, ¿no? claro. Celebran en la hora, ¿no? No sé Celebran por cuando qué se ya pasaba. ganas, ¿no? Y te unes, no, sí, ¿no? Pero no, no es así, pues, Claro. ¿no? Lamentablemente tenemos ese tema en Perú, creo yo. Es En muchas difícil. cosas, no solamente en ¿Y artes para el plásticas. otro Edén has encontrado este tipo de soporte? Eh, Mira, yo creo que hace un camino bien interesante en ese aspecto porque es una cuestión de crear confianza, ¿no? Ujú. Y han habido muchos sponsors que se han sumado a esta exposición, donde yo he generado confianza con ellos, no ha sido de un momento a otro, Ah, desde antes. ¿no? Y en base a mis resultados, a que Mm, ven que yo tengo algo bueno para compartir, ¿no? Que la llegada que yo tengo pueda tener un impacto positivo. Este, Hay muchos sponsors y personas que se han unido a esta cruzada y que han ayudado a que el Ultra Eden funcione como funciona hoy en día, ¿no? claro. Y estoy muy agradecido con toda esa gente que ya conocía desde antes o que se, se mostró de un momento a otro A sumarse al a proyecto. sumarse al proyecto y dijo, oye, me interesa, yo también quiero subirme. O sea, no todo es malo, ¿no? O sea, hay gente Claro. así, también muy positiva, Te has sabido posicionar también, que ¿no? gente que la ve y que tiene visión, ¿no? Claro. Pero sí tiene ese respaldo, ¿no? Obviamente, estoy buscando que esto siga creciendo, ¿no? Y creo que igual, a pesar de que el camino ha sido complicado, ya en base a resultados y al trayecto que yo me he ido trazando, se han ido sumando más puertas y más posibilidades, ¿no? Medios de Claro. comunicación, empresas, ¿no? Este, pero así funciona aquí, ¿no? O sea, tú tienes que autogestionarte y hacer que tu proyecto brille, ¿no? Y luego ya viene lo demás, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué proyecto también, ah? ¿Qué proyecto? Porque sí, el otro Edén ha salido en noticias, lo he visto en varios recortes, lo he visto en varias webs también hablando del proyecto. Amigo, regresando un poquito al proyecto del Edén. Costa, Sierra y Selva. No te preocupes por el sonido. Costa, Sierra y Selva. ¿Qué tanto se representa en el otro Edén? Creo que cada escultura habla de una parte del país, ¿no? Ujú. En ese sentido, me parece que algo bien interesante que no vi en un comienzo yo, por mi lado, por eso es importante conversar con otras personas y compartir el proyecto, eh, que la naturaleza del proyecto es una naturaleza híbrida, ya desde el personaje que tú ves, el personaje, ¿no? Pero esta hibridación también tiene que ver con la identidad que yo eh, atravieso como persona. Como te dije hace un rato, yo no me considero de ningún lugar al final, ¿no? Porque si bien yo nací en Lima, vengo de una familia migrante. Mi mamá nació en Chota, ¿no? Ujú. Vino chiquita acá a Lima, ¿no? Mi abuela nació también allá y ya vino aquí, ¿no? Y nací con muchas costumbres de la sierra, pero viví en un contexto de la costa. Y también venía familiares de la selva. Y cuando vi la casa de mi papá también, mi abuela contó sus historias de la sierra, ¿no? Y viajé mucho también por diferentes partes del Perú con mi mamá. Mi mamá me llevaba de viaje a todos lados. Era muy viajera, ¿no? Y me enseñaba el valor de cada lugar, de cada región, Mm. de los animales que la conformaban, de los paisajes.
Y yo creo que eso a mí finalmente me ha nutrido de tal manera de que mi bagaje es muy amplio, ¿no? Y siento que no solamente soy parte de una región o de un departamento, ¿no? Yo quiero representar a todo el Perú, digamos, porque hay diferentes partes de mi personalidad que están dentro, dentro de cada espacio. ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo una personalidad híbrida, ¿no? Y esto me lo hizo notar mi amigo que hizo la curaduría del texto, ¿no? Me refiero a Rodrigo. Y yo no me he dado cuenta, pero sí, tienes razón, ¿no? O sea, porque al final yo no sé de dónde soy también, a veces, y cuando me preguntan, sí, nací en Lima, pero tengo familia en Cajamarca y en Ancash sí también. ¿Qué es? ¿Por qué la necesidad de aclararlo, no? Claro. Porque finalmente también necesitas que lo otro también se valide porque también es igual de importante en tu vivencia, ¿no? Ujú. Entonces, si me preguntas si hay sierra, costa, selva, sí hay todo, ¿no? Porque así somos también, o sea, estamos igual, ¿no? Mi familia viene del norte, de Cajamarca, de Cutero, que está ahí nomás de Puterro, Chota. ya. Y de mi mamá viene de, si no estoy mal, Huaraz, y mi abuelo de Ica. O sea, Ya. estoy medio mezcladito. Claro, y queda corto, digamos, decir soy de Lima porque Claro. naciste aquí, Claro. ¿no? Y que en verdad eso es, ¿no? O Y- sea, el 80% del Perú debe ser así, hasta más. claro, entonces la fortaleza de entender tu identidad es también justamente abrazar a tu pasado y el pasado de tus ancestros, de tu familia, ¿no? Ujú. Y tu presente también, porque a veces se pasan por alto algunas cosas, pero ya te crees muy limeño, pero los hábitos que están en tu casa no son tan limeños. Claro. La comida que comes de Tu patasca. repente, tu patasca, tu sopa verde, Claro. tu cuy que te estás empujando, no es tan limeño, ¿no? O Sí, es cierto. el tipo de música que escucha tu abuela, Claro. ¿no? O las palabras que usa, las referencias hacia las cosas sobre las que quiere hablar. Mi abuela hablaba mucho este, con frases, con parábolas, Ujú. con alegorías, ¿no? Hacia los animales, hacia la naturaleza. Entonces su forma de entender las cosas que le pasaban en Lima era a través de cómo ella entendía el campo. Claro. Y a mí me parecía gracioso, pero ahora me doy cuenta que esa era su verdad, pues, ¿no? Esa era su realidad. Esa era su realidad. Con esos lentes del mundo. Como ella entendía el mundo así. Y cuando no había gas, agarraba y prendía la leña, ¿no? Claro. En O cambio sea, acá, resuelves, pues, ¿no? claro. Pero claro, o Porque el sea, mundo lo ve así. pero acá no se te cae el gas y ya te No, saca comer un estoy menú, perdido, pues, hermano. Sí, ¿no? Eso claro. por último. Sí. Tal cual. Tal cual. Amigo, hablábamos antes de la entrevista del tema de creatividad. Ya entendí también el tema del otro Edén. em, lo complejo que es aterrizar la parte conceptual, espiritual a la obra. Y esto te vuelvo a hacer la pregunta que te hice afuera. Ajá. ¿Qué es la creatividad entonces? Mucho se le atribuye a los artistas, ¿no? El Ujú, ser creativo. ujú, Y eso puede ser un factor limitante. Para mí la creatividad está en eh, el método o la forma en que tú escoges para resolver circunstancias, problemas, retos de tu día a día. En ese sentido, todos tenemos derecho a ser creativos, ujú. porque no hay, digamos, un guión de cómo vivir. Ser creativo es ser libre. El ser creativo es, Hay existir y las ganas de existir. ok, Y en las ganas de existir habita la creatividad, en las ganas de existir, ok, ¿no? ok, Porque, o sea, o me rindo ante una situación o la resuelvo. Y en la resolución de todas esas situaciones y la forma en cómo eliges resolverla, habita la creatividad. Ujú. Porque estás creando un mecanismo para Qué solucionar ese profundo lo que has tema. dicho, ¿ah? ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea, Entonces, no está en el simple hecho de hacer algo, está en mm, el cómo, claro, está en el proceso en en el realidad. proceso. La creatividad habita en el proceso también. El resultado simplemente es como para verlo, valorarlo, apreciarlo, Ujú. ¿no? Eh, cohabitarlo, pero el proceso es lo Ok, importante, ¿no? ok. Porque en el proceso han ¿Puedes surgido, repetirlo? Vivir y cómo vivir. ¿Puedes repetir lo que mencionaste? claro, es
o existir, Ujú. ¿no? O ganas de existir, Qué profundo. Me has dejado... ¿no? O en existir te puedes dejar llevar por la corriente. Sí, claro. Y en Y la- puedo llamar creatividad a lo que es hacer mi vida. claro, y, Ujú. y en las ganas de existir están todos esos mecanismos que tú eh, desarrollas, te inventas, creas, Ujú. ¿no? Para poder hacerlo de la mejor manera, a tu manera, en tus tiempos, y que te funcione, ¿no? Claro, claro. Y creo que, como te digo, todos tenemos derecho a vincularnos con esta parte de nosotros creativa, ¿no? Ujú. Y en el arte también funciona así, ¿no? Qué profundo, ¿ah? Porque la creatividad al final es algo que va a llegar a ver, tenemos como personas muchos sueños, queremos quizás ir mejorando, ir cambiando nuestra realidad, ¿no? La creatividad no es simplemente de dejarte llevar por el camino, sino puede ayudarte a que encuentres el camino que estás buscando, el objetivo que estás buscando con los recursos que tienes. Claro, es agarrarle este gusto a hacer las cosas, ¿no? O sea, ya me tocó así, pero así, Entonces no se puede hablar de creatividad sin pasión. claro, o sea, la creatividad usa la pasión mm, como si fuese un combustible, ¿no? Ujú, ujú. Genial, amigo. Amigo, ya estamos llegando al final de la entrevista. Me alegra en verdad haberte tenido aquí en el estudio, haber podido conversado. Trajiste este unicornio, de hecho. Sí. Es, este unicornio no es parte del otro D. No, lo traje como para conceptualizar un poco Ajá. el tema de la entrevista. Y sí, yo hago cosas como estas, ¿no? Esto es simplemente una pieza pequeña que tengo en mi estudio, pero igual quería compartirla, ¿no? Para que se entienda de qué tipo de arte hago, ¿no? Claro, claro, claro. Y me imagino que esto, o sea, quizás no sé si se ve en la cámara, pero hay bastante detalle, por ejemplo, en las venas del caballo. Mm. Sí, sí, es verdad. Le pongo mucha atención a los detalles. Y que eso es lo que decías de entrenar el ojo, ¿no? Sí, además creo que los Fíjate detalles bien. por sí solos tienen una historia, ¿no? Ujú. Entonces, la narrativa está en los detalles también, ¿no? En todos esos puntos que a veces son invisibles, pero que también construyen, ¿no? Claro, claro, claro. Genial, Ítalo. Ítalo, no sé si quieras decirle algo a tu comunidad, a tus amigos Sí, o a claro alguien que en sí. especial. A la cámara ya. Sí. Sí. Hoy a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Ricardo Palma, vamos a estar haciendo una visita guiada de la exposición El Otro D. Está en redes sociales, me pueden encontrar como Ítalo Flores Artista. Igual, la publicación está siendo copublicada con la municipalidad, con Cultura Miraflores, así que pueden encontrarlo también en las redes de Miraflores. Ujú. Y bueno, eso va a ser una de las actividades porque en realidad vamos a compartir mañana toda la parrilla de actividades que se van a dar en torno a la exposición hasta la clausura, donde vamos a tener talleres, vistas guiadas, conversatorios, presentación del catálogo, mesas de diálogo y por supuesto la clausura. Así que no se la pierdan. Y bueno, Per- bienvenidos al otro D. Perfecto, amigo, perfecto, Ítalo. Gracias en verdad por estar aquí. Gracias, amigos, los que están escuchando este podcast. Los seguimos escuchando. Espero sus comentarios, sus likes. Y bueno, eso ha sido todo por hoy en De Facto. Perfecto, amigo. Gracias.